Mis hermanos, buenas noches a todos, bendiciones para nosotros. Otra vez es un gusto poder estar aquí, compartir la palabra del Señor esta noche. Esperemos que esté haciendo aliento para todos nosotros. Bueno, vamos a orar y vamos a iniciar nuestro tiempo de estudio y pidamos que el Señor nos guíe y nos traiga su favor sobre nosotros. Amén. Oremos. Señor. Una vez más, gracias por esta noche. Gracias, buen Padre, por el tiempo que nos das para estar aquí con nuestros hermanos. Tu favor se ha extendido sobre nosotros, tu gracia se ha extendido sobre nosotros. Y aquí estamos deseando, Señor, recibir de tu palabra, deseando, Señor, escudriñar las verdades que tú nos has dejado. Entendemos que son para nuestra edificación. Entendemos que traen bien a nuestra vida, que traen bien a nuestra iglesia local. En estas verdades queremos afirmar nuestros corazones. Te rogamos, Padre, que las dudas que puedan venir a nuestra mente puedan ser disipadas con la luz de tu verdad. Mi Señor, así que te ruego esta noche que quieras tú traer bendición con tu palabra. Bendice por favor a todos aquellos hermanos que siempre están conectados con nosotros, que están siguiendo este estudio y que esto pues nos traiga a todos un gran bien espiritual. Ayúdanos con estas cosas de nuestro tiempo para que podamos nosotros concentrarnos, para que podamos apartar estos minutos para la meditación. En Cristo nuestro Señor te lo rogamos. Amén. Bueno, Apocalipsis capítulo 19, que voy a invitarles a que vayamos allá, vamos a leerlo una vez más, todo, para que vayamos entrando como eh, ya de una vez en ritmo y tratando de seguir el pensamiento pues del autor. Dice la palabra del Señor así entonces. Después de esto oí como una gran voz de una gran multitud en el cielo que decía, Aleluya, la salvación y la gloria y el poder pertenecen a nuestro Dios, porque sus juicios son verdaderos y justos, pues ha juzgado a la gran ramera que corrompía la tierra con su inmoralidad y ha vengado la sangre de sus siervos en ella. Y dijeron por segunda vez, Aleluya, el humo de ella sube por los siglos de los siglos. Entonces los 24 ancianos y los 4 seres vivientes se postraron y adoraron a Dios que está sentado en el trono y decían, Amén, Aleluya. Y del trono salió una voz que decía, alaben ustedes a nuestro Dios, todos ustedes sus siervos, los que le temen, los pequeños y los grandes. Y oí como la voz de una gran multitud, como el estruendo de muchas aguas y como el sonido de fuertes truenos que decía, Aleluya, porque el Señor nuestro Dios Todopoderoso reina. Regocijémonos y alegrémonos y démosle a Él la gloria, porque las bodas del Cordero han llegado y su esposa se ha preparado. Y a ella le fue concedido vestirse de lino fino, resplandeciente y limpio, porque las acciones justas de los santos son el lino fino. El ángel me dijo, escribe, bienaventurados los que están invitados a la cena de las bodas del Cordero. También me dijo, estas son palabras verdaderas de Dios. Entonces caí a sus pies para adorarlo y me dijo, no hagas eso, yo soy consiervo tuyo y de tus hermanos que poseen el testimonio de Jesús. Adora a Dios. El testimonio de Jesús él es el espíritu de la profecía. Vi el cielo abierto y apareció un caballo que se llamaba con justicia juzga y hace la guerra. Sus ojos que nadie conoce sino él. Está vestido de un manto empapado en sangre y su nombre es el Verbo de Dios. Los ejércitos que están en los cielos vestidos de lino fino, blanco y limpio, lo seguían sobre caballos blancos. De su boca sale una espada afilada para herir con ella a las naciones y la regirá con vara de hierro. Él mismo pisa el lagar del vino del furor de la ira de Dios Todopoderoso. En su manto y en su muslo tiene un nombre escrito, Rey de Reyes
y Señor de señores. Vi a un ángel que estaba sentado de pie en el sol, clamó a gran voz diciendo a todas las aves que vuelan en medio del cielo: vengan, congréguense para la gran cena de Dios, para que coman carne de reyes, carne de comandantes y carne de poderosos, carne de caballos y de sus jinetes y carne de todos los hombres, libres y esclavos, pequeños y grandes. Entonces vi a la bestia, a los reyes de la tierra y a sus ejércitos reunidos para hacer guerra contra aquel que iba montado en el caballo blanco y contra su ejército. Y la bestia fue apresada junto con el falso profeta que hacía señales en su presencia, con las cuales se engañaba a los que adoraban su imagen. Los dos fueron arrojados vivos al lago de fuego que arde con azufre. Los demás fueron muertos con la espada que salía de la boca de aquel que montaba el caballo, y todas las aves se saciaron de sus carnes. Amén. Bueno, mis hermanos, espero que haya sido de bendición este tiempo de estudio de este capítulo. Hemos sido animados estudiando pues las bodas del Cordero, acercándonos a este evento y por supuesto también a la venida del Señor, ¿no? Juan nos ha descrito de una manera muy hermosa, con muchos detalles, siendo muy específico lo que van a ser todos estos eventos. Recuerden que les propuse una estructura que básicamente va en tres partes: alabanza al Señor, es el primer punto, del verso 1 al verso 8. Del verso 9 y el verso 10 tenemos una bienaventuranza. Y del verso 11 al verso 21 tenemos la descripción como tal de lo que es la batalla final. Y aquí entonces nos encontramos en esta tercera parte de nuestra estructura, donde se nos habla sobre la descripción de esa batalla final, que es del verso 11, recuerden, al verso 21. Entonces, en esta parte de estos versos lo que vemos es que Cristo está revelando su soberanía, que el Señor está revelando su fidelidad y sus promesas al juzgar a todos esos antiguos aliados de Babilonia, por una parte, pero por otra parte el Señor va a vindicar a su pueblo. Y eso es básicamente lo que nosotros tenemos aquí. Ahora, esta tercera parte la he dividido también como en tres pequeñas partes, como para que lo podamos entender un poco mejor y para que veamos las cosas que pasan aquí. Así como que como primera medida, lo que nosotros estamos viendo es que del verso 11 al verso 16 vemos la descripción de Cristo con sus ejércitos celestiales en una anticipación de la derrota de su enemigo. Eso va del verso 11 al verso 16. Hoy vamos a terminar con esta parte. Una segunda parte de esta tercera parte es del verso 17 al verso 18, y es que luego se va a dar una declaración de la inminente destrucción del enemigo. Y luego del verso 19 hasta terminar, entonces, finalmente como que la escena llega a su punto máximo, a su clímax, por la derrota de la bestia, el falso profeta, junto con todos sus seguidores. Así que aquí estamos, mis hermanos. Hoy queremos terminar esta parte A del punto 3, o la segunda parte de la tercera parte de nuestra estructura. Así que nos vamos a detener en el verso 15 y en el verso 16. Entonces voy a invitarles a que nuevamente lo leamos. Y dice así: de su boca sale una espada afilada para herir con ella a las naciones, y la regirá con vara de hierro. El mismo pisa el lagar del vino del furor de la ira de Dios Todopoderoso. En su manto y en su muslo tiene un nombre escrito: Rey de Reyes y Señor de Señores. Muy bien, así que lo que vemos para iniciar en este verso 15 es que dos acciones son atribuidas al Señor, o dos acciones son descritas en este versículo hablando del Señor. La primera está con el ejercicio de juicio y de acción sobre los malvados, en el simbolismo de un combate que está como con armas. Y la segunda es relativa al gobierno de las naciones. En la redacción de este verso se encuentran cuatro alusiones muy especiales del Antiguo Testamento que continúan como expandiendo toda esa imagen
de esa apariencia guerrera de Cristo, de la que ya nosotros hemos venido hablando desde el verso 11. Ya nos hemos referido en verso 11, verso 12 y verso 13 a esta parte de Cristo como guerrero o a su apariencia como un guerrero. Y lo que estos textos nos están mostrando es que al ejecutar el juicio final, Cristo cumplirá las profecías en estos textos que hemos visto que nos refieren también al Antiguo Testamento. Así que es la expresión del poder y de la justicia divina. Entonces, miremos estos elementos. Primero, mire que el texto inicia diciendo, de su boca sale una espada afilada para herir con ella a las naciones. La imagen de una espada afilada que sale de la boca de Jesús no es desconocida. Juan ya nos ha referido a esto antes, ya ha hablado de esto antes. Si usted puede, voy a invitarle a que busque Apocalipsis capítulo 1 y si no, permítame, yo se lo leo. Apocalipsis 1, verso 16. Dice lo siguiente, en su mano derecha tenía 7 estrellas y de su boca salía una espada aguda de 2 filos. Su rostro era como el sol cuando brilla con toda su fuerza. Así que Juan ya ha usado esta figura antes para referirse a Jesús. Es muy interesante porque esta figura también la encontramos en otros apartes de la Biblia, en otros versículos, en otros autores también. Y Pablo también escribe que cuando Cristo regrese, Él destruirá a los malvados con el aliento de su boca. No lo vamos a leer por tiempo, pero le invito a que usted pueda leer quizás 2 Tesalonicenses 2, verso 8. Porque la batalla que el Señor libra no es con espada, sino con su palabra. Por eso el texto es muy específico en la forma como está compuesto. Note que dice, de su boca sale una espada afilada para herir con ella a las naciones. Así que esta espada que sale de la boca de Jesús lleva consigo un juicio divino para golpear a los malvados. Y la espada afilada en la boca del jinete proviene quizás de una figura o de unas palabras más bien que nosotros encontramos con el profeta Isaías, donde se nos habla, donde se nos dice del siervo de Dios cosas muy interesantes. Así que si puede, busque por favor ahí Isaías, capítulo 49. Permítame, yo le leo el verso 2 que dice lo siguiente. Ha hecho mi boca como espada afilada. En la sombra de su mano me ha escondido. Me ha hecho también como flecha escogida y en su aljiba me ha escondido. Así que aquí se reafirma, o más bien el apóstol Juan está reafirmando la profecía de Isaías y se identifica explícitamente a Jesús como el siervo de Israel. Eso es lo que está pasando aquí con el profeta. Eso nosotros lo vamos a encontrar también en el Nuevo Testamento, lo vamos a encontrar con Lucas, por ejemplo, él también se va a referir de la misma manera en su evangelio, o sea, en el evangelio de Lucas, y también en el libro de los Hechos. No vamos a leer los textos por tiempo, pero si usted puede, lea Hechos 2, Lucas 2, 32 y Hechos 26, 23. Y se van a dar cuenta que ambas alusiones también dirigen su mirada hacia el profeta Isaías. ¿Listo? Muy bien, volvamos a Apocalipsis 19. ¿Qué más nos va a decir el texto? Verso 15, de su boca sale una espada afilada para herir con ella a las naciones. Esto es muy importante para nosotros. El texto nos está diciendo que con esa espada el jinete herirá a las naciones. Y esto también alude a otra referencia que nosotros encontramos con el profeta Isaías. Si usted puede buscar Isaías capítulo 11, busquemos juntos.
Isaías 11. Vamos a leer el verso 4. Mire lo que dice. Sino que juzgará al pobre con justicia y fallará con equidad por los afligidos de la tierra. Herirá la tierra con la vara de su boca y con el soplo de sus labios matará al impío. Entonces, el mismo versículo de Isaías declara que el siervo de Dios juzgará con justicia. Nótelo. Un pensamiento que se repite aquí en Apocalipsis 19 y ese lo hemos venido nosotros persiguiendo desde hace rato. Voy a recordarles lo que leímos en el verso 11. Recuerden que él dijo, vi el cielo abierto y apareció un caballo blanco, el que lo montaba se llamaba Fiel y Verdadero, con justicia juzga y hace la guerra. Ahí que espero que esos conceptos vayan quedando como claros. Tanto el versículo de Isaías como los versos que encontramos aquí en Apocalipsis por el apóstol Juan declaran que el siervo del Señor juzgará con justicia y se refiere a Cristo específicamente. Volvamos a Apocalipsis. ¿Qué más nos va a decir el texto? De su boca sale una espada afilada para herir con ella a las naciones y las regirá con vara de hierro. Esto es muy importante. También nos dice que ese jinete va a gobernar las naciones con vara de hierro. Ahora, la vara de hierro en manos del Señor es fuerte, es inflexible en la administración de su juicio sobre las naciones. Recuerden que son unas naciones que se opusieron a Dios todo el tiempo, que persiguieron a los suyos. Así que no pensemos en las naciones como inocentes ante este recibimiento del juicio. Y aquí nuevamente se está echando mano quizás el Juan del Antiguo Testamento hablando de un salmo. Quiero que busquemos ese salmo juntos. Salmo 2, verso 9. Si lo tiene y si no, permítame, yo se lo leo. Mire lo que dice. Tú los quebrantarás con vara de hierro, los desmenuzarás como vaso de alfarero. Ahí está, ahí lo tenemos. Entonces, notemos que aquí el Mesías quebranta, es como el verbo que llama nuestra atención, quebranta las naciones con una vara de hierro. Así que la vara que nosotros encontramos en Apocalipsis 19, como la espada que sale de la boca de Cristo, connotan una palabra de acusación, un evento de acusación, una acción de acusación que condenará a los impíos y que los entregará a la perdición. Ahora, algo a tener en cuenta es que el Señor reina sobre las naciones como rey, que el Señor destruye a sus enemigos, pero también con su vara tenemos que decir que protege a su pueblo, eso no podemos olvidar. Así que la vara de hierro es un arma tan mortal como la palabra de Dios que sale de la boca de Jesús. Pero al mismo tiempo podemos decir que esa palabra es una palabra que trae aliento, es una palabra que fortalece al creyente. Pero si alguien no acepta esta palabra de Jesús, pues va a ser condenado precisamente en el último día. Volvamos. Apocalipsis 19. ¿Qué más nos dice el texto? Bueno, mire que va a decir, de su boca sale una espada afilada para herir con ella a las naciones, las regirá con vara de hierro. Él mismo pisa el lagar del vino del furor de la ira de Dios. Bueno, aquí también hay una cantidad de detalles que son muy importantes. Finalmente, el jinete dice que pisa el lagar del vino del furor de la ira de Dios Todopoderoso. Es esa figura donde el Señor pisa las uvas, es decir, como las naciones son pisoteadas bajo sus pies.
Y aquí la redacción es una alusión continua a una predicción que nosotros encontramos en el Antiguo Testamento del último acto, del último gran acto de juicio de Dios. Y nuevamente el profeta sirve como alusión para el apóstol Juan. Isaías, voy a invitarles que busquemos Isaías 63. Vamos a leer del verso 2 al verso 6. Mire cómo se nos habla eh, en este mismo sentido. Dice así: ¿por qué es rojo tu ropaje y tus vestiduras como las del que pisa el lagar? ¿Ya empiezan a notar ese lenguaje? El lagar lo he pisado solo, yo solo. De los pueblos ningún hombre estaba conmigo. Los pisé en mi ira y los aplasté en mi furor. Su sangre salpicó mis vestiduras y manché todo mi ropaje, porque el día de la venganza estaba en mi corazón y el año de mi redención había llegado. Ahora, miremos, bueno, 5 y 6 también. Miré y no había quien ayudara. Me asombré de que no hubiera quien apoyara. Entonces mi propio brazo obtuvo salvación por mí y fue mi propio furor el que me sostuvo. Pisoteé a los pueblos en mi ira, los embriagué en mi furor y derramé su sangre por tierra. Creo que es muy específico el texto, ¿no? Esto nosotros lo hemos venido viendo, mis hermanos, esto nosotros lo hemos venido estudiando desde el verso 11 del capítulo 19 de Apocalipsis. Y nuevamente, todo esto es una figura que nos lleva a Cristo. Así que noten entonces que en este versículo tenemos unas grandes alusiones al Señor como ejecutando sus juicios e insisto, como el Señor ha preparado todo para que las profecías del Antiguo Testamento en su juicio final sean cumplidas. Y todo eso solo nos demuestra a nosotros la expresión del poder y de la justicia divina. Así que el significado de la frase que nosotros encontramos al final, el lagar de la ira feroz de Dios o del furor de Dios, es que el lagar es o representa la ira de Dios. Y esto nos lleva a nosotros a recordar algunas cosas que ya hemos mencionado. Y es que la destrucción de los perdidos será tan completa como eso, mis hermanos, como unas uvas que son aplastadas en un lugar, como unas uvas que son pisoteadas en un lugar. Todo esto es una figura del lenguaje que dirige la atención a que de la misma manera como son pisadas, como son machacadas las uvas en el lagar, así serán aplastados todos aquellos que se dicen llamar enemigos de Dios, todos aquellos que actúan como enemigos de Dios, que significa que sus enemigos que han derramado la sangre de sus santos, pues ahora tienen que beber el vino de la furia de Dios. Eso es lo que nosotros tenemos ahí. Esto es pues entonces una visión de una acción definitiva del carácter del Señor. Eh, Espero que haya podido servir y que usted quizás luego pueda ir y ver o alimentar un poco esta indicación pues de la meditación. Muy bien, pues vamos a Apocalipsis 19, verso 16. Dice lo siguiente: en su manto y en su muslo tiene un nombre escrito: Rey de Reyes y Señor de Señores. Muy bien. Este versículo plantea una aparente dificultad. Con eso debemos tener mucho cuidado, porque Juan utiliza un título real. Pero antes, resulta que Juan nos había dicho que nadie sino el Señor conoce su nombre. No sé si ustedes recuerdan eso.
A ver, ¿dónde es que estamos? Verso 12 dice, sus ojos son una llama de fuego y sobre su cabeza hay muchas diademas. Tiene un nombre escrito que nadie conoce. Pero ahora aquí en el verso 16 dice, en su manto y en su muslo tiene un nombre escrito Rey de Reyes y Señor de Señores. Entonces ahí, ¿cómo es que funciona todo eso? Bueno, vamos a explicar un poquito. Pero este título que nosotros encontramos aquí, Rey de Reyes, pues no es un título sencillamente sorpresivo, oscuro, que aparezca ahí como de sorpresa, porque este título a nosotros ya se nos ha revelado antes, aunque quizás en un orden inverso y ha sido una designación bien conocida en la época del Antiguo Testamento y también en el Nuevo. Entonces aquí nuevamente se aduce otro nombre para explicar aún más el nombre no revelado del que ya nos referimos, les acabo de leer en el verso 12. Y entonces tenemos esta referencia aquí, que en su manto y su muslo tiene un nombre escrito, Rey de Reyes y Señor de Señores. Es muy importante esto porque el título equivale a sustantivos que son superlativos, como si se hubiera escrito algo así como el mayor de los reyes y el mayor de los señores. Más o menos va como en esa dirección. Entonces Jesucristo es el soberano exaltado más sublime, que reina con majestad, que reina con poder, que reina con toda autoridad. Ahora, el nombre está escrito en la túnica y el muslo del jinete. El muslo en otras versiones lo encontramos traducido como en un costado. Bueno, no vamos a entrar en una controversia aquí menor. Lo que sí debemos recordar es que el cuadro es puramente simbólico. Cuidado con eso. El muslo quizás podría representar poder y el manto como un símbolo de majestad real. Pudiera ser como por ese lado. Pero entonces tenemos un título, ¿no? El título Rey de Reyes. Bueno, resulta que este título también nos lleva a nosotros a pensar en el Antiguo Testamento y también nos lleva a un profeta, el profeta Daniel. Daniel 4, verso 37. Mire a ver si lo alcanza a buscar. Mire lo que va a decir. Ahora yo, Nabucodonosor, alabo, ensalzo y glorifico al Rey del cielo, porque sus obras son todas verdaderas y justas. Perdón, y justos sus caminos. Él puede humillar a los que caminan con soberbia. Entonces, aquí en Daniel es un título dado para Dios. Note cómo dicen, yo Nabucodonosor, alabo, ensalzo y glorifico al Rey del cielo. De hecho, ya dijimos que esto se aplicó también a Cristo, ¿no? Quiero que leamos eso nuevamente. Apocalipsis 17. A ver si llegó aquí. Apocalipsis 17, verso 14. Mire lo que dice. Ellos pelearán contra el Cordero, pero el Cordero los vencerá porque Él es Señor de señores y Rey de reyes. Y los que están con Él son llamados, escogidos y fieles. Así que espero que eso quede ahí claro. Así como el rey de Babilonia, en lo que nosotros leemos en Daniel, toma erróneamente ese título y de hecho en algún momento se lo va a aplicar a él mismo. Así también estas palabras están dirigidas al rey de Babilonia de los últimos días. Y así, mis hermanos, como Dios demostró su soberanía a Nabucodonosor, también lo hará el Señor que se ocupará de Babilonia, de esa Babilonia de los últimos días. Esto es importante nosotros tenerlo en cuenta porque cuando nosotros nos referimos hoy a este sistema, cuando nosotros hemos hablado quizás refiriéndonos a esta Babilonia, algunas personas pudieran pensar que, que en su descuido, que el rey aquí soberano, que el que manda sobre todo,
es Satanás, pero no es así. Hay uno que es Rey de Reyes, hay uno que es Señor de Señores, hay uno que muestra su soberanía, que está por encima de todo, y es el Señor, del cual se refiere aquí en nuestro texto como el Rey de Reyes. Entonces Dios demuestra hoy su soberanía. Jesús demuestra que Él es el que se va a ocupar, siendo rey, gobernando, ejerciendo autoridad sobre toda esta Babilonia de este tiempo. La aplicación de este título a Jesús, mis hermanos, destaca su deidad. Es algo que no podemos pasar por encima. Satanás ha puesto en tela de juicio a lo largo de toda la historia de la humanidad la soberanía de Dios. Ya hemos visto en Apocalipsis cómo los enemigos del Señor quieren atribuirse honor, quieren atribuirse gloria, quieren atribuirse a ellos autoridad. Sí, ellos creen que pueden ser los soberanos por encima del Señor. Pero toda la historia de la humanidad deja demostrado que solo hay un soberano, Dios, Dios. Y aunque Satanás haya puesto en tela de juicio la soberanía del Señor, al final de los tiempos, toda lengua, toda tribu confesará que Él es el Señor, Rey de Reyes, Señor de Señores. Continuamente el engaño a los hombres se ve de una forma que a veces pudiera quizás pasar un poco sutil ante algunos. Pero continuamente, mis hermanos, los hombres estamos siendo seducidos, están siendo inducidos a negar a que es Dios el soberano. Y si Dios es el soberano, por tanto, es el rey. Pero la soberanía de Dios quedará manifestada visiblemente ante todos en aquel día de la intervención divina del Señor. Ante el poder suyo, los reyes de la tierra, sus ejércitos, no tienen ninguna posibilidad de mantenerse en tierra, en, en, en pie, perdón, mantenerse en pie. Los reyes del mundo, los señores de la tierra, algún día tendrán que doblar sus rodillas ante quien es verdaderamente soberano y verdaderamente Señor. Así que este texto es un texto muy especial para nosotros. Quiero que volvamos a leer los dos textos cómo es que van entonces. Y con esta parte cerramos una partecita de nuestra gran estructura. De su boca sale una espada afilada para herir con ella a las naciones y la regirá con barra de hierro. Él mismo pisa el lagar del vino del furor de la ira de Dios Todopoderoso. En su manto y en su muslo tiene un nombre escrito, Rey de Reyes y Señor de Señores. Amén. Así es. Así que con esta parte hasta el verso 16, hemos tratado de contemplar, hemos tratado de equipar la descripción de Cristo con todos sus ejércitos celestiales. Y todo esto, como lo decía antes, es solo la anticipación de la derrota de su enemigo. Solo nos quedan dos punticos finales, de los cuales nos ocuparemos versos 17, 18 y luego el 19 al 21, para terminar en este texto. Y digamos, el gran punto que nos está abarcando aquí es que lo que están haciendo esos textos es describiéndonos cómo será la batalla final. Pero de manera muy especial se nos describe a Cristo con todos sus ejércitos. La derrota final de los enemigos del Señor está asegurada porque el Señor se ha mostrado en todo su poder, con toda su gloria mientras hemos analizado todos estos textos. Mis hermanos, ya para ir terminando es necesario recordar la acción
omnipotente de la palabra de Dios sobre la revelación consumada de Jesucristo en los últimos tiempos. Y este pasaje ofrece una imagen de Cristo muy diferente, pero complementaria del relato de su vida terrenal, la que fue presentada en los evangelios. La acción del Señor en su segunda venida en relación con las fuerzas de la maldad será inmediata, será eficaz, será rauda, de modo que nadie va a poder escapar a ella. No habrá un fracaso posible porque quien actúa es el Señor Dios Todopoderoso, que nos ha dejado dar un vistazo de todo su poder y de toda su soberanía aquí. Aquí hemos podido ver cómo se presenta a Cristo como un guerrero divino que ejecuta juicio, que gobierna soberanamente sobre todo, y cómo su verdadera identidad no puede ser reconocida, no puede ser controlada por otros. Lo que hemos leído es que el Señor aplastará a sus enemigos en el lagar de la ira de Dios. Pero no solo eso, sino que sus santos lo ayudarán en la ejecución de ese juicio. No sé, mis hermanos, con qué frecuencia nosotros consideramos ese cuadro completo bíblico de Jesús. La imagen verbal expresa la idea del gran triunfo de Cristo. El misterio es que uno que colgó indefenso en la cruz, que tomó el castigo por nuestros pecados, que nos llama a servirle en debilidad, ahora vemos que un día cabalgará para ejecutar la venganza. Y sabe que hay algo especial aquí, es que nosotros iremos junto con él. Y en aquel día todos los perdidos sabrán que quien rechazó al Mesías o que quien rechaza al Mesías como Salvador, bueno, se va a encontrar con él como un juez, a lo cual debería ponerle mucha atención, ¿no? Mis hermanos, una verdadera comprensión de Cristo solo puede llegar si nosotros consideramos todos estos elementos de quién es Él. Él ha dado todo, al igual que a sus seguidores, para alcanzar a aquellos que aún están fuera, aquellos que no han venido, pero en virtud de su santidad debe llevar el justo gobierno de Dios a la creación, al juzgar a aquellos que eligen traer destrucción sobre la tierra. Quiero que terminemos leyendo un texto de Apocalipsis 11. Apocalipsis 11:18. Miren lo que dice. Las naciones se enfurecieron y vino tu ira, y llegó el tiempo de juzgar a los muertos y de dar la recompensa a tus siervos los profetas, a los santos y a los que temen tu nombre, a los pequeños y a los grandes, y de destruir a los que destruyen la tierra. Amén a eso. Mis hermanos, estas palabras son una palabra que nos traen aliento a nosotros definitivamente. Estas palabras son palabras que alentaban a los hermanos en Asia Menor. No son palabras menores, no son palabras sencillamente ahí que pasan de largo por ellos. No. Los hermanos que están recibiendo este mensaje saben qué es lo que el Señor les está diciendo y hay una gran esperanza para ellos. Mientras ellos piensan, imagínense, ellos están en tribulación, ellos están en dolor, pero mientras eso pasa, ellos piensan que Cristo es vencedor, que Cristo es soberano y que Cristo un día vendrá a reinar, que mostrará toda su soberanía, que mostrará todo su poder y ellos estarán junto con el Señor. Así que eso traía una gran esperanza para el pueblo del Señor, aun cuando pasara por la aflicción y aun cuando pasara por el dolor. Bueno, mis hermanos, ruego al Señor para que su palabra
también nos traiga ese aliento a todos nosotros. El Señor la gloria y a nosotros sus bendiciones. Oremos. Padre, gracias por esta noche, gracias por tu palabra. Te ruego, Señor, que esta verdad pueda traer ánimo a nuestros corazones, que nosotros, aún en debilidad, Padre, podamos descansar en esa acción omnipotente de tu palabra que hoy está siendo reflejada, aunque pareciera a veces pasar de largo para nosotros. Señor, hoy nosotros con confianza podemos decir con nuestros hermanos que aguardamos por aquella revelación consumada de Jesucristo, dando cierre a este último tiempo. Oh Señor, rogamos para que nosotros podamos ser animados con estas palabras mientras las meditamos y mientras dejamos que ellas puedan bajar a nuestro corazón. Oh Señor, que nosotros podamos descansar en tu mano protectora, en tu mano soberana, en tu mano poderosa que traerá juicio. Gracias por habernos llamado. Pero también, Señor, te ruego que a nosotros poder quizás tener una más clara comprensión de tu juicio, también podamos ser despertados a hablar de ti, también podamos ser despertados al evangelismo, también podamos ser despertados a compartir el evangelio a todos aquellos que en juicio caminan en contra de ti y que algún día encontrarán su recompensa si no se arrepienten. Por favor, ayúdanos a ser sensibles ante esto. Gracias por esta noche, gracias por este tiempo, gracias por todos estos medios, mi Señor. A ti toda la gloria. En tu nombre lo rogamos. Amén. Bueno, mis hermanos, gracias por acompañarnos en este estudio. Para nosotros es muy importante su presencia, así que rogamos al Señor para que podamos ser todos bendecidos. Les esperamos el próximo domingo en nuestra reunión de adoración a partir de las 7:30 de la mañana, ya ustedes lo saben. El próximo domingo, para los hermanos que están haciendo el discipulado, tendremos un taller, así que les invitamos para que aparten su tiempito, se puedan quedar también. Mis hermanos, que tengan una feliz noche, que descansen y nos vemos el próximo jueves. Chao.